C capítulo 39, contraofensiva. A finales de la madrugada, el equipo de infiltración se acercó a orillas de la isla en una lancha ya que los puentes habían sido derribados. La primer fase de la misión fue cruzar la zona pesquera y los barrios bajos donde se encontraban la mayoría de esbirros rondando por la zona, tomando la delantera, hacía señas a las chicas para ocultarnos o avanzar entre los callejones evitando que notaran nuestra presencia. Tras cruzar sigilosamente al área de edificios, Berta con una mueca de molestia me dirigió la palabra ya que, desde que nos asignaron la misión, estaba actuando como si quisiera cumplir el objetivo por mi cuenta. Berta. Ey, estoy harta de tu actitud, ni pienses que puedes dejarnos de lado en esto, héroe. Ryder. Malinterpretas mis motivos, princesa, sé que ustedes son capaces de defenderse por su cuenta, pero ya he perdido a alguien de importancia en este conflicto, no quiero fallarle a alguien más este día. Ante mi respuesta, Blanca tocó el hombro de su hermana quien al calmarse soltó mi brazo el cual sujetaba desde la parte menos blindada de la armadura Mjolnir M4G1, de igual forma, Evangeline colocó su mano gentilmente en la parte inferior de mi casco a la altura de la mejilla. Evangeline. Muchos hemos depositado nuestra confianza en ti, pero no puedes hacer todo por tu cuenta, déjanos ayudarte. Asentando en silencio y con una vibra determinada que se denotaba aún tras el visor cromado, continuamos con nuestro trayecto a la zona alta. Las murallas que rodeaban la academia eran patrulladas por los soldados privados, por lo que a este motivo, dejamos que Cortana nos marcara una ruta de acceso, entrando por una abertura eliminando a un par de guardias discretamente. Al lograr ingresar al complejo le entregué un intercomunicador con Cortana a las chicas para que las guiara hasta la bóveda donde estaba asegurado el Senketsu. Por mi cuenta, me encargaría de buscar a la presidenta. Con la destreza digna de un assassin, erradiqué a varios guardias evitando el ser visto por los esbirros a la par que me desplazaba por los niveles inferiores. Al llegar a la celda, con mis conocimientos en informática logré desactivar la cerradura electrónica de la puerta blindada. Al entrar, con uso de mis garras de proto adamantium corté los barrotes de la jaula inferior así como las cadenas que mantenían a Satsuki aprisionada. Usando una técnica básica de ninjutsu médico curé sus heridas menores e inyectándole un Max Dot, recuperó su estamina para seguir adelante. Seguido le entregué una Magnum al igual que su espada red forjada ahora en una Wakizashi y una Tanto Sword, además de una mochila con guantes tácticos, botas largas oscuras, un cinturón multibolsillos y un chaleco de blindaje ligero cubriendo ciertas zonas de su cuerpo semidesnuda. Ryder. Una disculpa por el uniforme, solo trajimos el equipaje ligero. Satsuki. Tales trivialidades no me afectan en lo mínimo, aunque tu ayuda es de apreciarse. ¿Cuál es el estado de mis subordinados? Ryder. Tus 4 de élite acompañan a la resistencia a una ubicación secreta. Mi misión es sacarla de aquí, pero primero debemos reunirnos con el resto de mi escuadrón e interferir en la base de datos del complejo. Por su lado, Evangeline y las hermanas lograron llegar a la cámara donde tenían retenido al Senketsu dentro de un vitral rodeado por láseres rotables de sensores de movimiento. Aunque Cortana intentó desactivar el sistema, no podía hacerlo de manera remota, sin activar con ello la alarma, por lo que debido a esto, Evangeline, haciendo gala de su flexibilidad digna de una elfa, hizo ciertos movimientos acrobáticos sugestivos para pasar entre los láseres sin que fuera detectada, acción que imitaron las hermanas serpiente, tomando su aspecto de naga para facilitar su agilidad. Berta. Juego de niños para las Escama Sisters. Mientras Berta se jactaba de su superioridad chocando palmas con su hermana, Eva le pidió a Cortana que desactivara los seguros de la vitrina junto a la barrera de energía que la rodeaba. Aunque ella logró anularlos junto a los láseres de detección, se activó una medida secundaria por lo que varias cortinas metálicas de seguridad comenzaron a bajar por todos los muros de la habitación para encerrarlas. Antes de que esto ocurriese, Evangeline disparó una flecha al mecanismo de las cortinas de la entrada ralentizando su descenso, siendo Blanca quien tomó el Senketsu y junto a sus compañeras corrieron a toda velocidad hacia las puertas logrando salir justo a tiempo. En cuanto a Satsuki y a mí, luego de eliminar algunos guardias llegamos al sistema central donde accedí a la base de datos de la red. Mostrando interés en mis particularidades, me cuestionó el motivo por el que protegía a Ryuko. Sin desviar la mirada de la pantalla, decidí narrarle el lazo de fraternidad que formamos años atrás junto a Ace y sus hermanos.
un pacto de sangre para protegernos como familia. Por esa ocasión, Kiryuin se abrió a sus sentimientos, revelando que su madre siempre la vio más como una herramienta y solo su padre le mostró afecto antes de que tuviera que marcharse. Al notar el cambio en su personalidad, dejé de ver el monitor y me acerqué a ella ofreciéndole mi apoyo participando en esta resistencia, más que como un soldado, como miembro de un equipo. Un brillo fugaz cruzó por la mirada de Satsuki. Ella siempre había ofrecido que la siguieran como una líder, pero ahora pudo encontrar finalmente a alguien que se encargara de esa carga y depositar su confianza. Cuando ella estrechó su mano con la mía, el monitor mostró un archivo oculto que detallaba el plan de usar su satélite que orbitaría por encima de la torre en unas horas, lo que mandaría una señal que daría inicio a una gran invasión a escala mundial, activando los hilos ocultos en las prendas de la compañía Revox que usara cada habitante, aprisionándolos en capullos que servirían como alimento para la fibra madre. Antes de poder descargar toda la información, aparte a Satsuki de un ataque por parte de Reijo Umaru, la asistente personal de Ragyo, una mujer de rastas blancas y piel morena, que usaba una variante de uniforme Goku con la que extendía sus mangas como filosos látigos. Al dar la orden, varios de sus agentes armados portando armaduras pesadas entraron para respaldarla, por lo que usando bombas de humo iniciamos una distracción para salir corriendo hacia los pasillos. Los soldados que se nos interpusieran los neutralizábamos con uso de shurikens, disparos o en combate cercano. Inclusive Satsuki hizo una marometa de llave para someter a un agente con sus piernas y torcer su cabeza entre sus muslos, salpicando su visor de su fluido inferior. Al salir al patio principal, trate de contactarme con las chicas por radio antes de que Rei se interpusiera justo entre nosotros y la entrada principal. Aparte de su habilidad primordial, usó una técnica secundaria la cual consistía en una bola de estambre pero conformada por fibras vivas que podía desplegar y controlar sus trayectorias en múltiples hilos con puntas de aguja. Su diversa combinación de ataques dificultó cualquier ángulo de evasión, por lo que me encargué de cubrir a Kiryuin de los cortes que agotaron los escudos de la Mjolnir antes de que los hilos nos inmovilizaran en una especie de red. Para nuestra suerte, una horquilla de jade fue arrojada, apuñalando a Umaru debajo del busto. Al resplandecer la misma, anuló los efectos de las fibras vivas de combate, dejando a la asistente fuera de la ecuación. Seguido, la horquilla regresó a posesión de Blanca, quien nos alcanzó en compañía de Berta y Evangeline. Al salir de la academia nos dirigimos a la estación del teleférico, ya que era la vía más rápida para regresar a la zona de los muelles. Dañando el mecanismo, abordamos la cabina, la cual inició el descenso a alta velocidad. En poco tiempo, los esbirros telados comenzaron a acecharnos, por lo que Eva, sacando su arco clase Shimada, y yo que al terminarse la munición de mi DMR lo cambié por mi ballesta automática. Ambos nos subimos al techo de la cabina, fluyendo chakra en la planta de nuestros pies para adherirnos. Disparamos rondas continuas de virotes y flechas contra las variantes de telados que se aproximaban a la distancia. Al cruzar la zona de edificios hasta el área de barrios bajos, uno de los esbirros cortó el cable metálico, por lo que el teleférico se estrelló a unas calles cercas del puerto, y yo, quien abrase a Evangeline para protegerla del impacto de la caída, saltamos varias cuadras atrás. Al levantarnos, recogimos nuestras armas y cruzamos las calles frente a nosotros para despejar un perímetro alrededor de la cabina. Resultó ser que Blanca usó la energía acumulada de su horquilla de jade para generar un hechizo de protección alrededor de las tres en forma esférica, al ayudarlas a salir de la cabina. Todo el equipo nos dirigimos corriendo hacia los muelles, dando una señal por radio, a lo que un Pelican llegó a nuestra posición, disparándole a los esbirros que tuviéramos cerca. Al abordar, logró evacuarnos del lugar dirigiéndose a la base secreta. Al paso del mediodía, mientras dejábamos que repararan el Senketsu una vez más, entregamos los datos recabados del plan enemigo, por lo que Aikuro nos mostró su as bajo la manga, un navío blindado clase acorazado apodado como el NK-san, aparte de contar con armamento pesado como torretas antiaéreas, misiles, torpedos y cañones. Poseía además una variante frontal del cañón Mac. Luego de un reabastecimiento de armamento y munición, trazaríamos una trayectoria para interceptar al Gran Capullo durante su transporte a la torre de la academia. Sin embargo, antes de terminar los preparativos recibimos una alerta de que la entrada principal de la base estaba bajo ataque. El enemigo había rastreado nuestra ubicación, por lo que envió a dos de sus agentes de élite respaldadas de esbirros especiales para frustrar nuestros planes.
La primera era Nui Harime portando una de las mitades de la hoja tijera, la segunda terminó ser la mismísima Mato y Ryuko, bajo un control mental vinculado a las fibras vivas que le daban un temperamento más hostil, aunque de cierta forma nos alegramos de que estuviera viva, debíamos detenerla ya que en su persona, vestía el Yunketsu además de portar la segunda hoja tijera. Por esta razón, decidí enfrentar a Ryuko portando solo mi traje assassin y armado con mi espada Ocrist para intentar hacerla entrar en razón, aunque, Satsuki decidió respaldarme portando sus dos espadas cortas y vistiendo el uniforme Senketsu. Aunque los 4 de élite y nuestros compañeros del equipo Avatar quisieran ayudarnos, tuvieron que apoyar a los agentes a repeler a los esbirros y a Harime, quien usó una habilidad de las fibras de combate para replicarse en decenas de cuerpos. La opción de dialogar cada vez parecía menos viable, pero antes de tomar la difícil decisión de arrebatarle la vida a Matoi, Mako interfirió igualmente. Su voz lentamente pareció despejar los ideales de la Matoi genuina. Al percatarse de esto, Nui intentó asesinar a la mejor amiga, pero solo en un parpadeo, Matoi le arrebató la otra hoja, siendo ahora la portadora de las espadas tijeras. Ella le cortó ambos brazos a Harime obligándola a retirarse. Aunque la resistencia logró repeler con éxito el sorpresivo ataque, nos llevaría unas horas reorganizar la estrategia, contando además que Matoi aún seguía enfadada con su hermana mayor, siendo un parteaguas, que Satsuki la convenciera de colaborar y resolver sus diferencias, siendo el reflejo de esto, que usara una de sus espadas para cortar su cabello a la altura de los hombros. Más tarde, mientras cargaba cajas de munición desde la armería hasta el hangar del barco, Xiao Bai entabló una conversación conmigo, siendo directa, hizo interrogantes acerca de mi afiliación al gremio de Assassins, así como de mis habilidades que se asimilaban al avatar. Al denotar su conocimiento referente a ambos temas, fue mi turno de preguntar. Blanca, Cada lamia es capaz de vivir muchas más generaciones que otras razas mortales y por ende nuestras leyendas son igual de antiguas. Xiao Bai narró, según sus historias, una de sus antecesoras, siendo de las primeras emperatrices, ayudó a un grupo de guerreros liderados por una bendecida de la diosa Bastet, venidos desde el antiguo Egipto y bajo órdenes de su faraona Cleopatra. Este gremio de assassins tenía la tarea de detener a los 4 heraldos de Apocalipto, de liberarlo de su sepulcro, siendo este un mutante muy poderoso que dominó las antiguas arenas en una era de dolor y esclavitud, antes de que los primeros de la orden frustraran su ceremonia de reencarnación, siendo su propósito el conseguir 2 antiguos artefactos de una procedencia anterior a la Forerunner conocidos como el bastón y el fruto del Edén. La batalla final se llevó a cabo en un antiguo templo donde al lograr abrir un portal al plano espiritual, con los mismos objetos lograron separar a Raava, la ser espiritual del orden, y a Baatu, el espíritu representante del caos, antes de que el ser oscuro trajera de vuelta a Apocalipto. Juan Bayet, uno de los primeros del clan Atano y segundo al mando de Anka, la inmortal mujer gato, se fusionó con la espíritu Raava, convirtiéndose en el primer avatar capaz de manejar los 4 elementos y sus variantes, siendo capaz de enfrentarse a Baatu, quien tomó el aspecto de una serpiente constrictor gigante, logrando sellarlo dentro del tronco de Yggdrasil, el árbol de la vida de los reinos principales ubicado en el jardín que separaba a ambos planos, logrando de igual forma vencer a los 4 heraldos y cerrar el portal. Blanca, A partir de entonces, el ciclo de reencarnación del avatar se ha llevado a cabo de generaciones, pero tú, siendo el último del clan Atano, representas la misma aura que tu antepasado. La conversación fue súbitamente interrumpida por Satsuki, quien nos avisó que todo estaba listo. Al paso de unas horas, el barco zarpó de la base junto a la puesta del sol. Las hermanas Kiryuin y el Spartan nos reunimos con el resto en la cubierta, ellas portando los uniformes Senketsu y Yunketsu reajustados, así como yo la Mark 7 ahora recombinada con las ventajas otorgadas por las fibras de combate, con el curso trazado a la isla Onoji, navegando a las cercanías de su costa. El radar detectó la aproximación del capullo, el cual desplazaba su gran tamaño por aire gracias a una estructura mecánica que le permitía volar como una fragata. Postrada encima de la parte superior frontal se encontraba Rayo, quien parecía dirigir su trayectoria por medio de unos cables conformados por fibras que se conectaban a ella a la altura de su espalda alta y zonas inferiores bajo sus ropajes, aunque el destructor apuntó con su cañón Mac, sorpresivamente.
Fuimos atacados por bestias teladas de diversas formas y tamaños que emergieron del océano, incluyendo a un ser acorazado del tamaño de un monstruo marino. Al mantenerse el objetivo principal de detener al capullo, los demás se quedaron a enfrentar a los esbirros mientras yo, en compañía de las hermanas Kiryuin, quienes readaptaron sus trajes, emprendimos vuelo. Al intentar bombardear su estructura descubrimos que este podía adaptar su coraza para repeler los ataques, por lo que la opción lógica era confrontar a Ragyo. Al acercarnos para tratar de cortar su conexión, ella se despojó de su gabardina y desenvainó 2 hojas tijeras perfeccionadas de tonalidad cromada y terminación más puntiaguda, con las que logró desviar nuestras armas de filo, logrando rivalizar contra los 3 en combate al mismo tiempo que el capullo le brindaba de su poder. Durante uno de esos movimientos en los que logró repeler tanto los impactos de mis rayorepulsores así como mis garras de adamantium, Ragyo pareció perforar nuestras armaduras de un corte a Matoi y a mí, hiriéndonos de gravedad y dejándonos caer por la borda, quedando Satsuki para enfrentarla sola. Por lo cual, no tardó mucho en someter a su hija. Ragyo. ¿En serio pensaban que con la ayuda de un soldadito de plomo podrían hacerme frente? Los 2 han caído. ¿Qué esperas hacer tú sola? Satsuki. Ser la distracción. En medio de la batalla usé un jutsu ilusorio, con lo que me sustituí junto a Matoi por clones de sombra, por lo que, esperando el momento oportuno, yo ataqué por sorpresa cortando los cables de fibras que se conectaban a Ragyo y de una patada la alejé de Satsuki, a quien ayudé a levantarse. Por su lado, Matoi usó una habilidad oculta en la composición de las tijeras, haciendo que desplegaran piezas conformadas de transformio en su estructura, aumentando su densidad y tamaño, por lo que al juntar ambas hojas provocó un corte capaz de penetrar la coraza del capullo, notificándole de esto al NK-san. Mientras los agentes y demás miembros intentaban defender el navío, Aikuro ordenó que dispararan el cañón Mach hacia la abertura. El daño propiciado fue tal que la estructura mecánica en el capullo falló al punto de desplomarse, por lo que Ragyo dio una señal, siendo teletransportada a distancia por un traslador buffer, mientras que los 3 hermanos tuvimos que correr hasta una de las orillas del capullo mientras este se fragmentaba para saltar y activar nuestros sistemas de vuelo y alejarnos. Aún dañado, el capullo logró estrellarse cerca de la academia. Como segunda fase del plan de contraofensiva, con uso de botes a motor, las tropas lograron desembarcar en la playa y avanzar por las 3 zonas de la isla hasta la academia, que se encontraba al centro y en el área más alta, siendo custodiada por torretas y con mercenarios, más una variedad de esbirros esperándonos. Se dejó el ataque de avanzada a los agentes y uniformados de 1 estrella, la artillería pesada siendo los uniformados de 2 estrellas, y vehículos pesados sirvieron como apoyo, aunque desde la orilla, el destructor apuntó sus cañones hacia la torre. Alrededor de la misma se desplegó un campo de energía que la protegió de los impactos. En el interior del complejo, Nui Harime, teniendo ahora 2 bioprótesis de sus brazos conformados por fibras oscuras, terminaba de manufacturar la versión perfeccionada y definitiva de la prenda divina. Ragyo, al vestirse con este Shinra Koketsu, adquirió un aumento de poder de propiedades alarmantes, iniciando la carga del satélite. Mando a Nui a detener nuestro avance. El plan era que las tropas nos abrieran paso a las hermanas Kiryuin y al Spartan hasta la torre, donde Cortana induciría una subrutina que yo había logrado implementar en la base de datos para anular el escudo. Sin embargo, al estar cerca fuimos interceptados por Nui, alterando el aspecto de sus dedos en agujas, sus antebrazos en cuchillas o plenamente reestructurando sus brazos como si fueran patas de arañas. Ella trataba de dañar las costuras claves en las prendas de combate para inhabilitar su funcionamiento. Nui. Puedo notarlo, esa duda en sus rostros. ¿Cómo percibo los hilos vitales en sus prendas divinas? Eso es por ser la hija del propio capullo y poseer la sangre de la señora Ragyo. Así es, queridas hermanas, yo soy la cruza perfecta entre el genoma humano y las fibras de combate. Actuando con una actitud más agresiva y demencial de lo habitual, nos atacó de manera directa y errante, al menos hasta que en cierta oportunidad le disparé con el rayo repulsor, mandándola hacia atrás, destrozando su parche en el ojo, denotándose la parte del rostro que no se pudo regenerar a causa del daño que el doctor le provocó con las tijeras. Los primeros refuerzos en llegar a nuestra posición fueron los 4 de élite, quienes, usando las habilidades de sus reforjados uniformes de 3 estrellas, se quedaron a enfrentar a Harime para darnos vía libre hacia la academia. La entrada de la misma estaba fuertemente protegida, por lo que vehículos pesados y blindados nos brindaron su apoyo desde distancia para destruir las torretas y defensas sobre la muralla, mientras los 3 nos encargábamos de las tropas. Al lograr adentrarnos, intentamos acercarnos lo más posible hacia la torre, pero de manera súbita, Ragyo apareció sobre el escenario impidiéndonos esta acción.
de su prenda divina expulsó una luz cegadora para intentar atacarnos desprevenidos con filosas apéndices formadas de fibras en forma de aguijones que emergían desde los costados de su prenda. Al ser el único que pudo percibirla por el desplazamiento sensorial, usé un ninjutsu apoyado de tierra control para levantar un muro de roca que me protegió junto a las hermanas. Seguido, sobrevolándola un par de metros, le disparé con los rayorepulsores llamando su atención en lo que ambas hermanas la atacaban por los extremos. La prenda de rayo, la cual le ayudó a levitar, alteró sus pliegues para defenderla de mis ataques y usando sus hojas tijeras detuvo los cortes de las chicas aventándolas de un empujón. Continuamente arrojó 2 bolas de estambre al aire que se desenrollaron en cientos de hilos cuya trayectoria la mujer controlaba a voluntad. Al ser una versión más letal que la técnica de su asistente, las Kiryuin y el Atano tuvimos que cambiar de estrategia. Por su parte, los 4 de élite estaban teniendo dificultades ya que Nui había dañado las costuras principales de sus uniformes, anulando gran parte de su poder. Antes de que eliminara a Gamagori, casi por reflejos, usó su brazo cuchilla para partir una flecha que la elfa de Okra le había disparado, siendo acompañada por las hermanas Xiao, quienes tomaron su apariencia de naga para confrontar a la modista. A pesar de ser una versus 3, tenía la destreza necesaria como para partir la naginata que blandía Berta, así como para arrebatarle ambas sais de sus manos a Blanca, dejando a ambas momentáneamente fuera de combate junto a los 4 de élite. Ante esta razón, Eva decidió enfrentarla frontalmente usando el Hana no Koki en sus espadas élficas gemelas. Nui, ¿Acaso no lo entienden? Ni su armamento, ni su magia será capaz de frenarme. Yo soy el siguiente paso de la evolución. Dándole el tiempo suficiente, Berta logra disparar de su manopla un arpón tensado a una cuerda metálica con la cual sujetó uno de los brazos de Nui. A la par, Blanca usó su horquilla de jade, clavándosela en la espalda de la modista para anularle las habilidades regenerativas. Con esta oportunidad, Eva usó la cuarta postura de la respiración de las flores decapitándola de un corte doble. Tras caer muerta, el cuerpo de Nui se desintegró en hilos que se llevó la brisa nocturna. Regresando a la batalla principal, Radio sacó de sus mangas más esferas que se desenrollaron en cientos de fibras, las cuales, los 3 hermanos las cortábamos con nuestras hojas e inclusive readaptando nuestras armaduras para liberar púas que nos desprendieran de las mismas redes de hilos que la MILF formaba para apresarnos. Harta de que el combate se prolongara, Radio utilizó la técnica definitiva de su prenda divina, sumisión absoluta, inmovilizándonos casi por completo y dejándonos de rodillas como si el peso de la gravedad nos aplastara. A lo que, decidiendo despertar mi fase Rikudou Biyu, le otorgué parte de mi poder a las chicas, obteniendo una transformación de tonos dorados y carmesí por parte de Matoi, y tonos azules con plateados por parte de Satsuki. Aunque recuperamos nuestra movilidad, tanto mi armadura como las prendas divinas no soportarían por mucho el poder de los Biyus, por lo que esto más el tiempo de carga que le quedaba al satélite lo convertía en una confrontación a cuenta regresiva. Con una expresión de enfado, el siguiente movimiento de Radio fue expulsar una especie de polen con propiedades derivadas de la pólvora, la cual hizo arder en una gran tormenta de fuego. Con uso del desplazamiento fugaz, logramos desplazarnos entre las llamaradas aproximándonos a Radio. Ella imitó la teletransportación de luz, cambiando de una posición a otra, constantemente usando sus hojas tijera y la maleabilidad de su prenda divina para contrarrestar nuestros golpes. Además de formar de las fibras vivas del capullo esparcidas por el escenario, púas, estacas y lanzas que nos arrojaba desde distintas direcciones, aunque uno de estos logró romper una de las espadas de Satsuki y dañar su Yunketsu, entre ambas hermanas fueron capaces de arrebatarle sus hojas tijeras a su madre, por lo que ella decidió formar un torbellino de fuego para erradicarnos. Sin embargo, anteponiéndome a las chicas, disparé una carga concentrada del rayo repulsor de mi pecho, contrarrestando el torbellino y empujando a Radio hasta estrellarla con los escudos de la torre, obteniendo una corta ventana de tiempo. Cortana aprovechó para hackear la torre, deteniendo la transmisión hacia el satélite y desactivando además el domo de energía. Expresando rabia al reponerse, Radio usó del poder que le quedaba al capullo para alterar una vez más el aspecto de su prenda divina e intentar matarnos con ráfagas térmicas y golpes sueltos de manera casi salvaje, siendo relativamente fáciles de esquivar. Uno tras otro, le regresamos los golpes hasta el punto de dejar su Shinrakutetsu completamente destrozado. Matoi, De tu perverso juego a cabo, madre, la humanidad no sucumbirá hoy. Alzando la mirada, la MILF percibió como Ann, quien participó junto a algunos miembros del equipo, se elevaba activando su estado avatar, usando el conjunto de los elementos para derribar la torre en nada más que escombros, anulando por completo la conexión con el satélite. Ragio,
Mocosos como ustedes jamás comprenderán la percepción de la perfección, tal vez la humanidad no sucumbirá por ahora, pero yo, me iré bajo mis propios términos. Alargando las uñas de sus manos, Radio se abrió el pecho arrancándose su propio corazón, desintegrándose en nada más que hilos, que de igual forma se llevó la brisa. Al mismo tiempo, el chakra de los Biyus había llevado al límite los sistemas del Iron Mark 7, estropeándola irremediablemente, mientras que con las chicas, tanto el Senketsu como el Yunketsu comenzaron a deshilarse por la sobrecarga de energía. Debido a esto, cada una se despidió con lágrimas de su prenda divina, las cuales eran para ellas más que simples instrumentos, considerándolos lo más cercano a un compañero de vida. Esfumándose de igual forma con la llegada del amanecer, ya con las tropas Terrario derrotadas, la isla pronto regresaría a un período de paz, reunificándose con la Nación del Fuego.